por encima de mí a un avión surcando el cielo azul. Lo puedo recordar muy claramente hoy, carente de una buena razón. Aquella noche vi como mis lágrimas se resbalaban por mi falta de poder. Quiero más fuerte ser, quiero encontrar valor para mis sueños nunca perder. Aunque un cruel destino se comience a mover y su oscuridad se muestre en mi camino, no hay que retroceder. Por tan solo un momento calmo mi respiración para olvidarme de lo que me nubla el corazón. Alguien me canta una canción para decirme que avanzo sin importar la distancia. Lo dice tan fuerte que no sé qué hacer. Solo sé que ver tus lágrimas no quiero. Voy a crear con mi voz de sonrisa. Yo seré el héroe que te protegerá. Caminando con tu señal de paz debes continuar tu historia. Minutos antes. Cuando estén adentro, intenten permanecer el mayor tiempo posible dentro de los conductos de aire mientras buscan a las secuestradas, recordaba Hinata mientras seguía arrastrándose por el conducto siguiendo a la Iga, que gracias a su Byakugan ya sabía dónde se encontraba su princesa. Al llegar a una bifurcación, la Iga sin pensarlo se dirigió a la derecha, pero Hinata se detuvo y vio claramente que Sakura estaba a la izquierda de ellas. ¿Qué haces?, susurró la Jinin al percatarse que Hinata se detenía. Disculpe, culpa es que ese Sakura está por aquí. Hinata realmente le tenía miedo a la Jinin. Sí lo sé, pero Hanabi-sama tiene prioridad, contestó tajantemente la Iga sin preocuparse del por qué sabía la niña la ubicación de su amiga. No por primera vez Hinata la encaró. Es mi compañera, mi amiga, por lo que la tengo que ir a rescatarla ya, contestó con mucha decisión y encaminándose donde estaba su compañera, sin percatarse que no tartamudeó y dejó a la Jinin con que pensar. Hinata tenía un fuerte presentimiento de que su amiga no permanecería a salvo por mucho más tiempo, por lo que tenía que llegar a ella lo antes posible. Tenía esas visiones donde veía como dos personas se dirigían donde se encontraba Sakura. Furiga por su parte rodó los ojos y estaba a punto de seguir su camino hacia Hanabi cuando con su Byakugan vio que dos hombres abrían la puerta donde se encontraba Sakura. Sakura está nerviosa. Las alarmas seguían sonando a lo lejos de un lado a otro por todas partes. También se dio cuenta que poco después que las alarmas empezaran a sonar, el samurái que había estado en la puerta se había ido dejando sin vigilancia. Ella quería ocupar ese fallo por parte de sus captores a su favor. Ese era el momento para que pudiera escapar, porque estaba segura que tanto alboroto solo era causado por su maestro y compañeros que venían a rescatarla. Tiró con todas sus fuerzas de las cadenas que la aprisionaban, pero no cedieron y solo causaba que sus muñecas y tobillos se lastimaran. Por fin llegaron. Se alegró al escuchar abrirse la puerta, pero su felicidad se desvaneció rápido al ver como dos hombres, que parecían mercenarios por las armas que llevaban, entraban a la habitación. ¿Ella es la belleza que trajo Doumeki-sama?, preguntó un de los mercenarios que llevaba un hacha de batalla enorme con voz de decepción. Es apenas una niña. Si tienes razón, le confirmó su compañero que llevaba una espada larga en la cintura. Mientras tanto, Sakura intentaba aparentar que seguía desmayada, por lo que no se atrevía a mover un músculo, ni mucho menos abrir los ojos para mirar a sus captores. Pero no sé, el mercenario con la espada tomó a Sakura de la cara para verla mejor. ¿No es fea? Sí, pero no es de mi agrado ese tipo de cosas, confesó el mercenario con el hacha. Hagamos esto, veamos qué esconde debajo de la ropa y después decidimos. Sin esperar respuesta de su compañero, el mercenario sacó su espada y la acercó peligrosamente al cuello de Sakura. Sakura estaba en pánico, pero no se atrevía a abrir los ojos, y lo que era peor, los mercenarios no tenían las intenciones de quitarle las cadenas. Lo único que atinó fue a cerrar lo más fuerte que pudo los ojos, esperando que todo terminara rápido, pero antes que el filo de la espada llegara a su ropa escuchó un fuerte ruido y segundos después, como caían dos personas al piso, por fin se decidió a abrir sus ojos y vio con alegría como una pelinegra con ojos rojos lloraba enfrente de ella. Con ver a su compañera enfrente de ella fue suficiente para que las lágrimas que se había esforzado para no derramar salieran sin control. ¿Y tus lentes?, fue lo primero que se le ocurrió preguntar a Sakura entre sollozos al ver a Hinata. No sé. Hinata se tocó el rostro, no se había dado cuenta dónde los perdió, y no me importa. Por fin se atrevió a abrazar a Sakura cuando la Jinin llegó y salió por el hoyo que Hinata creó al salir disparada del conducto de aire, al ver cómo el mercenario amenazaba con cortar el cuello de Sakura.
Se preguntó cómo una genin había vencido tan rápido a dos mercenarios mientras Hinata intentaba encontrar la llave que abría las esposos en el manojo que le dio su sensei, las cuales alguna vez pertenecieron a la renegada. Explicó que vio cómo los mercenarios amenazaban Sakura y en un arranque de ira logró atravesar la delgada lámina cayendo en medio de los dos hombres e instantes después los golpeó con la técnica de picadura de avispa que les enseñó Gai Sensei. No tenemos tiempo para esto. Fuiga ya se había desesperado y tomando el hacha del mercenario cortó las cadenas de los brazos y los pies de Sakura, dejándole los grilletes pero por lo menos ya estaba liberada de su cautiverio. Hinata y Sakura solo rieron al ver lo temperamental de la genin, pero Hinata casi al instante dejó de reír y salió corriendo sin decir nada. Debe de ser una de sus visiones, dijo Sakura sin preocuparse del comportamiento de su compañera y saliendo atrás de ella después de que tomara unos guantes de cuero con herrajes metálicos de donde supuso era la sección de armas de las muñecas del renegado. ¿Qué fue eso?, preguntó la genin detrás de Sakura extrañada por el cambio de color de los ojos de la Uzumaki de unos rojo a otros rosa pálido. Es que Hinata tiene una especie de sexto sentido que le permite ver cosas a distancia, no sé qué vio para que corra de esa manera. Sakura le da una explicación a la Iga. Mientras intenta seguir el paso de Hinata, la genin disminuyó el paso dejando que las dos kunoichis se le adelantaran mientras pensaba que ese sexto sentido se parecía mucho a su Byakugan, hasta la tonalidad de los ojos se parecía mientras estaba activo, pero extrañamente en la Uzumaki no se veían las venas características después de la activación. Tengo que preguntarle más sobre ese supuesto sexto sentido. Se propuso aclarar muchas dudas que se le formaron en la cabeza. A donde se fueron, se dio cuenta que por estar pesando se quedó parada y las perdió de vista por lo que activó Byakugan y las vio como se dirigían hacia Hanabi. Qué despreciables son estos mercenarios, fue los pensamientos de la Iga al darse cuenta que Uzumaki era porque había tres mercenarios junto a Hanabi con las mismas intenciones que los anteriores mercenarios con Sakura. Fuiga se lamentó por quedarse tan atrás y lo único que podía hacer era seguir los acontecimientos con su Byakugan, dejándola impresionada con lo que vio. Hinata llegó a gran velocidad con los mercenarios y sin inmutarse los golpeó con un estilo muy similar al puño suave, incapacitándolo con unos pocos golpes, pero se dio cuenta que la diferencia era que no atacaba a los puntos de chakra, solo mejor atacaba a los nervios, impidiendo que se movieran por un tiempo. Impresionante, le sorprendió la maestría con la que atacaba cada nervio y cómo los incapacitaba. Pero eso solo hizo que sus dudas fueran enfocadas hacia un tema en particular. Cuidado, se preocupó y se esforzó en llegar cuanto antes, al darse cuenta que después de que vio llegar a Sakura y liberaron a su princesa, de las sombras salió el segundo renegado de Suna. Con solo verlo se notaba que quería matar a todo aquel que se le pusiera enfrente. Afortunadamente no estaba tan lejos y llegó justo a tiempo para ver cómo Sakura destruía a la única muñeca del renegado. Como era de esperarse, la falta de manos había hecho que su técnica como marionetista decayera mucho, dejándole solo la manipulación con los pies. Esto es por mi hermana, le habló la Iga a 2 pasos de la espalda del renegado. Se había acercado sin que éste la notara. Ake Rokugen SH, 8 trigramas 64 palmas. En primer lugar, 2 golpes consecutivos para hacer 2. En segundo lugar, otros 2 ataques consecutivos para hacer 4. En tercer lugar, 4 ataques consecutivos para hacer 8. En cuarto lugar, 8 golpes consecutivos para hacer 16. En quinto lugar, 16 ataques consecutivos para hacer 32. En sexto y último lugar, otros 32 ataques consecutivos para hacer un total de 64 golpes. Con esto terminó su mejor técnica, lanzando contra la pared a un muy malherido renegado sangrando de la boca, nariz y oídos. No creo que sobrevivas. Sakura y Hinata están impresionadas, nunca habían visto una técnica parecida. Mientras tanto, Hanabi no soltaba a Hinata, que la cargaba y abrazaba. Al principio Hinata la cargó instintivamente para calmar a la niña de 6 años, pero después por alguna razón no quería separarse de ella. Hinata-sama, necesito preguntarle muchas cosas de su paz. Fuiga no pudo terminar su petición porque un puño la atravesó por su espalda y salió por su pecho. Es una lástima que resultara tan frágil. Doumeki, el líder de los mercenarios y de los renegados, atacó por la espalda a la genin mientras ella estaba pensando en todo lo que sabía del pasado de la Uzumaki parada enfrente de ella. Pero ¿qué se le va a hacer?
tenía que darle una lección por matar a mi último renegado, se quejó con una sonrisa burlona mientras veía el cuerpo moribundo de la mujer todavía atravesado por su puño. ¿Saben lo difícil que es conseguir mano de obra competente? De una patada se deshizo del cuerpo Hinata al ver que el cuerpo de la Jonin se dirigía a ella, literalmente arrojó a Hanabi a los brazos de Sakura y como pudo logró sostener a la mujer que por un milagro todavía respiraba. Lo Hinata, lo siento, Fuiga. Después de eso sus ojos se apagaron y dejó de respirar. Hinata veía con los ojos desorbitados el rostro sin vida de la Iga, ese mismo rostro que no lo dejaba dormir en tantas ocasiones en las noches, ese rostro que tanto daño le había hecho años atrás, pero por alguna razón estaba llorando al recibir en su último aliento una disculpa, y por un instante Hinata se perdió en sus pensamientos 4 años antes. Hinata estaba muy nerviosa mientras jugaba con sus dedos índices debajo de las mangas de su chamarra gris. Su hermano le había pedido que la esperara junto a la torre del Hokage, pero ya se había tardado mucho. Estaba en una de las calles menos transitadas del lugar, pero eso no impedía que se sintiera sumamente nerviosa y con ganas de llorar e intentar esconderse al sentirse sola. One-chan, escucho a lo lejos la voz de su hermano que disipó muchos de sus miedos. ¿Qué es eso? Hinata se extrañó al ver cómo su rubio hermano traía no menos de 20 latas de pintura que con agilidad y equilibrio había podido transportar solo. Se me ocurrió cómo hacer una buena broma con la ayuda de un jutsu que encontré en el escritorio de Iruka Sensei. Datebayo comentó Naruto mientras abría las latas de pintura. Naruto le dio un pergamino a su hermana mientras vertía el contenido de las latas en un gran recipiente que estaba escondido en unos matorrales que adornaban la calle. Suiton. Mifurapa, elemento agua. Fuerte oleaje, leyó Hinata el título del pergamino y en él venía las instrucciones para realizarlo. Hinata miró a su hermano con ojos de no comprender qué era lo que intentaba hacer. A lo cual Naruto solo le dirigió una gran sonrisa. Es muy fácil, One-chan, empezó Naruto a explicar su broma. Con este jutsu vamos a pintar la cara del tercer Hokage de azul completamente, en lugar de solo hacer líneas. Datebayo. No lo sé, Naruto. Oni-chan. Hinata tenía cara de miedo todavía. Iruka Sensei no nos enseña lo básico del ninjutsu, sin contar que no controlamos muy bien el chakra. Se agachó al recordar que no eran muy buenos estudiantes ni en práctica ni en teoría. No te preocupes, Datebayo. Naruto le intentó dar ánimos. En el pergamino dice todo, solo tenemos que hacer estos sellos de manos y concentrar nuestro chakra. Hinata no estaba muy convencida. A sus 8 años de edad sabía que los jutsus, por muy simples que fueran, se podían descontrolar muy fácil en personas inexpertas. No sé, dudó todavía más Hinata de la broma que pretendía su hermano. Anda, ayúdame. Naruto se acercó a su hermana, entrelazó los dedos de sus manos en señal de ruego y puso eto. Está bien. Hinata cedió con un ligero rubor en las mejillas al ver esa expresión tan tierna en su hermano. En cambio Naruto solo esbozó una sonrisa. Él ya conocía a su hermana y sabía que siempre caía con esa expresión. Hinata y Naruto estudiaron el pergamino y se aprendieron los sellos que necesitaban para el jutsu, y antes de acercarse más al monte Hokage, decidieron practicar pintando una piedra que estaba junto a la calle que conducía a una avenida más transitado con personas de todo tipo de profesiones que entraban y salían de la torre. Suiton. Mifurapa, elemento agua. Fuerte oleaje, gritaron los dos hermanos al mismo tiempo. Los temores de Hinata se hicieron realidad. Ambos gemelos cargaron demasiado chakra a la hora de realizar el jutsu, lo cual hizo que se descontrolara y manipularan junto con toda la pintura el agua que pasaba en una tubería bajo sus pies, lanzándola con fuerza a todos los transeúntes que estaban a la entrada de la torre del Hokage. Iruka tenía pocos minutos de haber llegado. Está siguiendo la pista de su peor alumno, que por algún motivo le había robado un pergamino de un jutsu que pretendía mostrarle a sus alumnos cuando el curso estuviera más avanzado. El maestro estaba parado a las puertas de la torre del Hokage. Sus investigaciones lo habían conducido a ese lugar y estaba buscando con la vista a cualquiera de los gemelos. Después de los 2 meses que llevaba de conocerlos, ya sabía que si encontraba a uno, el otro no estaría muy lejos. Pero lo siguiente que pasó lo tomó desprevenido. No esperaba sentir ninguna fuente de chakra en ese lugar, y al voltear para ver la fuente fue golpeado por una gran cantidad de agua que lo tiró al piso junto con una docena más de personas que estaban cerca de él. Iruka se levantó desorientado y se sentía empapado, pero lo que no esperaba ver era que la gente que lo intentaba ayudar a levantar reprimía una risa. No lo entendió hasta que vio sus manos. Todo por donde lo golpeó el agua está pintado perfectamente con un color azul
azul cielo. Al levantarse y ver a la lejanía a los gemelos, ya ni se molestó y entró a la torre para pedir ver al tercer Hokage. Naruto sabía que la había hecho en grande, pero se alegró al saber que nadie fue herido. Afortunadamente ellos estaban lo suficientemente lejos para que el agua cuando llegó a sus víctimas ya no llevaba la suficiente fuerza para herir a nadie. Después de superar la impresión inicial, Naruto tomó de la mano a su hermana y salió corriendo del lugar hacia la calle principal para hermana antes de regresar y pedir una disculpa al tercero. Hinata no sabía qué pensar, ella solo se movió cuando su hermano la jaló para apartarla del lugar, tenía miedo y se culpaba por no insistirle a más a su hermano de no intentar ese jutsu. Estaba tan inmersa en sus pensamientos y en poder seguir el paso a su hermano que la jalaba para que corriera más rápido de lo que podía, que no se dio cuenta que pisó un charco con la pintura y que dejaba un camino de huellas tras de ella. Una de las víctimas de la broma estaba fuera de sus cabales viendo cómo esos pequeños demonios se alejaban del lugar corriendo. Ella hasta hace 5 minutos estaba orgullosa, saliendo de la torre del Hokage porque le acaban de dar su nombramiento como Chunin. No era la primera de su clan en ser nombrada Chunin a la edad de 16 años, pero aún así está muy feliz, se sentía muy bien portando su nuevo uniforme y no podía esperar para llegar a ver a su hermana mayor y darle la nueva noticia, pero toda esa felicidad se esfumó al salir de la torre del Hokage y ser bañada con pintura. Furiga se sentía indignada, nadie antes le había causado tanta vergüenza y su enojo aumentó más al ver su nuevo uniforme en tan lamentables condiciones. ¿Cómo me presentaré ante mi clan? Al pensar que tenía que entrar al complejo Iga pintada de azul, su tristeza fue sustituida por furia al ver a esos niños. Ella nunca le había tomado importancia a lo que se decía de ellos en la aldea y internamente en su clan, pero después de esa broma todo cambió y los empezó también a ver con odio, el mismo odio que muchos de su edad solo imitaban de los mayores. Me las van a pagar, pero no iré sola, sé de muchos que tiene cuentas pendiente con ellos, y con una sonrisa maligna se fue del lugar. Hinata estaba otra vez sola, su hermano la había dejado oculta en un pequeño bosque de un parque cercano a la torre del Hokage, pero estaba muy intranquila, tenía la sensación que alguien los habían seguido, pero se autorregañaba porque no podía culpar a nadie más que a ella. En esta ocasión mucha gente resultó inmiscuida en una de sus bromas, esto fue tan grande que mi hermano fue a pedir disculpas a Hiruzen-sama por voluntad propia. Hinata estaba desconcertada. Hinata sabía que su que les daba el viejo Hokage cada vez que los atrapaban haciendo travesuras. También Naruto sabía que ella no soportaba muy bien la presión porque siempre terminaba desmayada cuando el Hokage expresaba lo decepcionado que estaba de ellos. ¿Con que aquí estás, pequeño demonio? Hinata dio un pequeño salto por el susto que le dio una voz desconocida para ella. Hinata intentó salir corriendo cuando vio salir de entre los árboles a una adolescente con la vestimenta característica de los Chunin manchada de pintura azul y con ojos color perla que no transmitían una sensación agradable. Hinata sabía que tenía que salir de ahí porque era una de las víctimas de su última broma y su mirada no auguraba nada bueno. La Uzumaki no pudo huir del lugar porque dos hombres la tomaron de los brazos y con brusquedad la tiraron al piso. El impacto fue tan fuerte que aparte de romperle los gogle que traía en la cara, la cinta con que sujetaba su cabello se rompió dejando su largo cabello revuelto en el piso. Mira, con este es uno de los demonios. Fuiga intentó intimidar primero a la pequeña niña, pero si no es más que una mocosa que no sabe nada de la vida, esta vez tomó un kunai para intimidarla. ¿Qué puedo hacer contigo? La Iga jugaba con el kunai enfrente del rostro de Hinata. Tengo que hacer algo equivalente a la deshonra que me hiciste en la torre del Hokage. Hinata no se podía mover, estaba en estado de pánico al ver la cara de la muchacha, era una cara que se denotaba que no podía pensar en nada más que no fuera en la ropa. Son harapos, no vale la pena maltratarla más. Fu empezó a enumerar lo que podía hacerle a la niña. No creo que tengas suficiente dinero para pagar mi ropa nueva. Estaba perdiendo la paciencia al no encontrar cómo cobrarse su furia. La Iga analizó de pies a cabeza a la niña y no necesitó de su jutsu para ver que la niña no tenía muchas posesiones en la vida. Estaba pensando seriamente en herirla físicamente cuando vio su cabello, ese cabello negro con reflejos azulados junto con 9 mechones de un rojo intenso distribuidos uniformemente alrededor de la cabeza, también cuidado y tan largo como la altura de la niña.
Fue cuando comprendió que la posesión más importante para una mujer sin importar la edad era su cabello y con él se cobraría. Hinata sintió escalofríos al ver esa mirada y sonrisa sádica y sintió más terror al ver que el kunai se acercaba a su cabello. No Pepe por el favor. Hinata con todo el terror que sentía en ese instante logró implorar piedad. La Iga se burló de ella. ¿Crees que te voy a hacer caso, mocosa? Y de un tajo le cortó la mitad del cabello lo más cerca de la nuca que pudo. No, por favor no. Hinata al sentir el corte se vino abajo gritando piedad y llorando profusamente. La Iga no se inmutó ni le importó la forma en que estaba llorando la niña y no estuvo satisfecha hasta que le dejó mechones irregulares en toda la cabeza y ninguno llegaba más allá de sus orejas. Mamá, susurraba entre lamentos Hinata hecha un ovillo en el suelo. ¿Quién te querría como hija? Se burló la Iga. Idiotas, dejen a mi hermana, gritó Naruto sumamente enojado. Naruto está hecho una furia. Intentó golpear a la kunoichi pero ella lo esquivó con facilidad al igual que las dos personas que estaban cerca de ella. Con que tú eres el otro demonio, lo miró la Iga con su característica mirada de superioridad y altanería. Tu hermana ya pagó el precio por lo que me hicieron en la torre del Hokage, así que me voy. La Iga le mostró una sonrisa burlona a Naruto y metió sus manos a las bolsas de su pantalón e inmediatamente después se empezó a ir. Ustedes dos, pueden cobrarse lo que les han hecho como quieran, les gritó antes de perderse entre los árboles a los dos hombres que la habían ayudado. Naruto solo vio como esas personas se le acercaban mientras tronaban sus nudillos, pero tenía la firme convicción de no dejarlos pasar hasta donde se encontraba su hermana. Recibió una buena golpiza por parte de esos individuos, pero no los dejaba pasar y así hubiera estado un buen rato si no fuera esa aura. Al voltear y vio como su hermana emanaba una ligera aura roja y sus ojos se veían como brillaban a través de los vidrios entintados de los gogles. Naruto por alguna extraña razón sintió que si dejaba que su hermana golpeara a alguien en esas condiciones no se detendría hasta que su contrincante dejara de respirar y no iba a permitir que nadie más le hiciera más daño, sin importar que la tuviera que defender de ella misma. Lo único que se le ocurrió a Naruto para detener a su hermana fue interponerse entre ella y su víctima. Fue doloso el primer golpe, fue tan fuerte que lo mandó a estrellarse en contra de uno de los hombres y ambos todavía volaron varios metros, mientras el otro no comprendía qué pasaba. Afortunadamente el golpe que le dio a Naruto la hizo reaccionar y el aura roja que se percibía dejó de emitirse, sintiéndose solo la normal cuando ella perdía el control de su enojo, lo que calmó en gran medida a Naruto, pero aún así no dejó que ningún golpe impacta en los hombres que la molestaron. Naruto resistió media hora de golpes de su hermana hasta que los hombres quedaron inconscientes después de recibir en incontables ocasiones el cuerpo del rubio que volaba después de recibir el golpe que iba dirigido a ellos. Naruto después solo agarró la mano de su hermana y se la llevó de nuevo lejos de aquel lugar, mientras Hinata empezaba a reaccionar y sentirse culpable de todo lo ocurrido en el tiempo actual. Hinata estaba furiosa, tenía tantas cosas en la cabeza después de revivir un momento de su vida que quería olvidar. No la culpes, ya no puede hacer daño a nadie. Hinata recordó las palabras de su maestro. Después Hinata vio la cara de la Chunin que todavía tenía en brazos, esa cara que imploraba un perdón que nunca podría escuchar. Hinata la odió por mucho tiempo, la aterrorizó por las noches, pero después de conocer a Sakura comprendió que no se podía vivir odiando ni teniéndole miedo a las personas, por lo que ya tenía tiempo que la había perdonado, pero estaba furiosa porque nunca tuvo el valor de decírselo ni cuando en su último aliento lo pidió. Es cierto, ya no la puedo culpar, ni castigar, empezó a hablar Hinata con una voz distorsionada por la furia, pero puedo culparte a ti y castigarte. Hinata no pudo contener más su enojo y frustración. Sakura no sabía qué hacer, ya había visto a Hinata enojada pero nunca a ese nivel. Su enojo era tal que podía ver claramente como su cuerpo era cubierto al principio de un manto azul producto de todo el chakra que liberaba en todo el cuerpo, pero después ese color azul fue sustituido por uno rojo lleno de furia. Lo más impactante para Sakura fue ver los ojos de Hinata. Sus ojos rojos ahora eran de otra tonalidad, eran rojo sangre brillante con una pupila rasgada como si se tratara de un animal.
Sus marcas de la cara eran más visibles y sus uñas habían crecido como garras. Hinata no dijo nada más, solo se abalanzó contra el renegado, el cual de una patada la mandó a volar en contra de una de las paredes, haciendo que la kunoichi la atravesara y la derrumbara. Tengo que aprender a medir mi fuerza, se burló Doumeki. Esto se vuelve aburrido si todos se mueren con un golpe. Se acercó al agujero que alguna vez fue una pared. Sakura se percató que esa pared daba al vacío de 3 pisos y que Hinata había llegado al suelo sin ninguna forma de amortiguar la caída, cosa que la hizo preocuparse por su amiga. Mira, sigue con vida, se alegró el renegado al ver que podía divertirse más. Ustedes quédense aquí, después vendré por ustedes, les guiñó el ojo a Sakura y a Navi. Acto seguido saltó al vacío para seguir la pelea. Sakura estuvo tentada a saltar para llegar lo antes posible con sus compañeros y maestro, pero se arrepintió casi de inmediato. Sujétate fuerte, vamos a tener que llegar abajo por el camino largo, Sakura le dijo a Navi mientras se la montaba en su espalda y la amarraba con una soga para que no se cayera en caso que tuviera que pelear con alguien. Si a Navi solo le pudo dar una respuesta afirmativa mientras se sujetaba a Sakura con todas las fuerzas que le quedaban. Tiempo actual. Naruto no podía ver bien a través de la nube de polvo que se levantaba alrededor del cráter que formó lo que cayó desde el edificio, pero algo en su interior le hacía tener un mal presentimiento, por lo que decidió acercarse con cautela para ver qué lo tenía tan preocupado. Obito también tenía un mal presentimiento, por lo que intentó activar su Sharingan, pero no tuvo el suficiente chakra para mantenerlo y solo provocó que su vista se nublara más y sintiera un fuerte dolor. Por instinto se llevó la mano al ojo, dándose cuenta que lo que pensó que era sudor en realidad era sangre que salía de su ojo. Descartando el uso de su Sharingan, intentó moverse del lugar donde permanecía, pero al dar un paso su pierna no resistió más, fallándole y sintiendo un gran dolor. Dándose cuenta que la patada que le dio al samurái le rompió el pie, maldición, 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 gritaba al darse cuenta que el líder de los renegados saltaba desde el orificio en la pared del 3er piso y se acercaba peligrosamente a Naruto. Naruto no se había percatado de la presencia del renegado de Kumogakure, estaba como hipnotizado dirigiéndose al cráter. Estaba a 5 pasos del borde cuando sintió una punzada en el estómago y por alguna razón empezaba a sentir una furia incontrolable. Su furia fue justificada cuando se acercó y vio a su hermana parándose envuelta en un manto rojo con un gran golpe en su mejilla. En ese instante Naruto perdió el control de su ira, le había prometido a su hermana que la protegería. Ver que alguien la golpeó y arrojó desde un 3er piso no era algo que él podía perdonar. Sin darse cuenta él también había sido envuelto en un manto rojo lleno de furia. Obito no podía creer lo que sus ojos veían. Naruto estaba despidiendo el chakra del Kyuubi y atrás de él estaba su hermana en las mismas condiciones. Esto es malo. Obito estaba entrando en pánico, por lo que vio que le pasó a Naruto. Pudo deducir que si el Kyuubi se liberaba de un hermano, la otra parte por resonancia también lo haría. Mocosos creen que me intimidaran con trucos baratos. Doumeki confundió el chakra rojo del Kyuubi con algún tipo de genjutsu que los hacía ver más intimidantes y la sed de sangre de los Uzumaki fue opacada por su propia sed de sangre. Obito con tan solo ver los preámbulos de esa pelea ya sabía que no iba a ser igual a ninguna de las que él había presenciado. Los Uzumaki sin siquiera verse empezaron a sincronizarse a tal grado que podría decirse que estaban enfrente de un espejo. Era una sincronización que daba miedo por sí misma. Raiton. Sanboruto, elemento rayo. Relámpago. Doumeki se cansó de esperar y empezó a atacar a la distancia, haciendo que los hermanos se separaran en diferentes direcciones. Los gemelos se movían muy rápido y de un solo intento fueron en un ataque en conjunto a la cabeza del renegado. Doumeki al intuir un ataque como ese solo dio un salto hacia atrás cuando estuvo seguro que los niños se golpearían uno al otro cuando erraran el golpe. Su sorpresa fue que su sincronización era tal que pasaron uno junto al otro sin corregir su ataque en ningún momento. Ja 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 ja, rió con una carcajada que helaba la sangre. Tenía tiempo que nadie duraba tanto en contra de mí. Su tono de voz denotaba que de alguna manera estaba feliz. Los gemelos solo mostraron más su enojo y sin más preámbulos se dirigieron a atacar con los puños cerrados. Ton. Sain no Yoroi, elemento acero.
Armadura impenetrable, realizo su jutsu y poniendo sus brazos como si se tratara de un escudo espero pacientemente a recibir el ataque. Obito seguía negándose a creer lo que sus ojos le mostraban, el líder de los renegados, el renegado Sekumogakure era un usuario de Kton, elemento acero, y lo podía comprobar viendo cómo su cuerpo se cubría de un material negro obsidiana y los golpes que recibía de un taijutsu muy agresivo por pares los Uzumaki solo hacían saltar chispas. El libro Bingo está muy mal informado. Obito quería matar a la persona que recababa información para ese dichoso libro. Kton. Subdruasa, elemento acero. Proyectil de acero, los hermanos se volvieron a separar en diferentes direcciones mientras Doumeki reía maniáticamente mientras de las palmas de sus manos salían pequeños proyectiles metálicos que lanzaba a gran velocidad intentando dar a cualquiera de los dos genin. Cuando terminó de realizar su técnica Doumeki, pudo ver a la distancia como los genin se volvían a juntar y sin verse ni hablarse mostraron sus afiladas garras al mismo tiempo. Doumeki por su parte subestimó a los niños pensando que tenía mucho tiempo desde que alguien había logrado atravesar su armadura, por lo que volvió a poner de nuevo sus brazos como escudo y esperó a resistir el impacto. Esto debe ser un maldito sueño, se intentó convencer Obito al no creer lo que pasó. Me desmayé y estoy teniendo una alucinación tirado en el bosque. Después del ataque en conjunto de los Uzumaki los dos brazos del renegado salieron volando, lo que ocasionó que la técnica del renegado perdiera efecto y Obito dudaba que pudiera hacer alguna otra técnica en el resto de su vida. El renegado no dio señales de dolor, solo se quedó viendo al lugar donde cayeron sus brazos. No podía creer lo que pasó. ¿Qué clase de monstruos son? El shock de ver sus brazos volar lo dejó sentir por primera vez la sed de sangre que emanaba de los demonios que tenía enfrente. En ese instante comprendió que fue una locura enfrentarse a ellos. Por su parte los gemelos, al ver que el renegado estaba de rodillas en el suelo derrotado, su furia empezó a decaer poco a poco. Todavía la personalidad de ellos dominaba a su sed de venganza. Hinata Naruto Sakura salió del edificio y vio como los gemelos estaban enfrente del renegado derrotado. Naruto y Hinata, al escuchar esa voz conocida, terminaron reprimiendo por completo el chakra del Kyuubi Doumeki. Al escuchar esa voz se le ocurrió algo y aprovechando la distracción de los niños, empezó a correr a toda velocidad a las niñas que acaban de salir del edificio. Sakura se petrificó en el lugar donde estaba y Hanabi, que todavía seguía en su espalda, solo pudo pensar en agarrar lo más fuerte de la ropa a la peligrosa y esperar el golpe cerrando los ojos. El renegado quería darles una patada tan fuerte que niñas, ganando una distracción para que él pudiera escapar de ahí, pero cuando se estaba preparando para dar el golpe su cuerpo le dejó de responder, por instinto y mecánicamente bajó la vista y no comprendió por qué dos puños salían de su pecho. Murió preguntándose qué era lo que había pasado cuando cayó el cuerpo sin vida del renegado. Hinata solo empezó a llorar amargamente mientras se arrodillaba y se abrazaba a sí misma. Era la primera vez que tenía que matar a una persona. Sakura desató y bajó a Hanabi de su espalda. La pequeña niña por alguna extraña razón lo primero que hizo fue abrazar fuertemente a Hinata. No te preocupes, me salvaste, no sabes cómo te lo agradezco. Sakura también abrazaba a Hinata y lloraba junto a ella, agradeciendo que la salvara de una muerte segura. Naruto solo se quedó viendo su puño ensangrentado con tristeza. Obito quería acercarse y consolarlos pero sabía que tenían que dejar la zona lo más rápido posible porque no sabía si habían más renegados o mercenarios cerca. Naruto, Sakura, Hinata, acérquense. Obito intentó poner un poco de orden. Sakura, amarra a la samurái y acércala a nosotros que nos vamos de aquí. Obito intentó realizar una séptima vez su Kamui en el día, pero lo único que logró fue que su mundo se volviera negro entre los gritos de terror de los niños. Sensei fue lo último que escuchó antes de caer inconsciente.